¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Seguimos nuestras sesiones virtuales de Historia de México para el tercer año, para la secundaria técnica 22. Ya otras sesiones estuvimos hablando de algunas cosas de independencia y también algunos otros temas de otras épocas históricas mexicanas. Ya sea la semana anterior vimos el 68, el conflicto intenso que provocó en muchos mexicanos marcarlos hasta el día de hoy de por vida. Continuando en esta idea, dejando de lado la parte cruel, negativa y oscura que es esta parte del pasado mexicano, pasemos a otro sentido, a otra formación, ya del tipo tecnológico, científico y de tipo intelectual. Es decir, si bien ha habido cosas malas, cosas negativas en estos últimos años, últimos 100 años, y en general en la historia de la humanidad, también hay que rescatar lo importante, lo respetable, y que no nada más la humanidad se centra en acabar o erradicar al mismo ser humano, sino que también tiene sus partes positivas. Y estas son los descubrimientos de la tecnología, crecimientos o avances científicos y cada cierto tiempo la humanidad tiene grandes saltos tecnológicos y científicos. Lo curioso de ello es que parecía que en los últimos 100 años hay cosas que ya se nos escapan muchas veces de nuestra comprensión, nuestra realidad, nuestro entendimiento, porque parece que ya no nos impresionan muchas veces las cosas. Pero lo cierto es que la humanidad en los últimos 100 años ha avanzado brutalmente en el ámbito tecnológico, en el ámbito intelectual. Y una de ellas es esta parte de los últimos 100 años. Y precisamente es en lo que se centra el tema de hoy, los avances científicos y tecnológicos que de otra forma México tiene que ver, ya sea como espectador o como que prueba de que muchos de ellos han practicado aquí, o que México está buscando la forma de hacerse parte de esta tecnología en este camino del nuevo milenio en general. Antes de hacer un pequeño paréntesis, hace algunos días fue el Día del Estudiante y haberles deseado un excelente día, que le hayan pasado bien con su familia y seres queridos. Ya su próximo Día del Estudiante estarán en otro nivel educativo para checar esta parte. Y bueno, deseando que estén bien, continuamos entonces en nuestra clase virtual de Historia de México. Entonces, dentro de los grandes descubrimientos que vamos a encontrar del siglo XXI, vamos a mencionar solamente algunos de ellos. Que de otra forma, desde que ustedes nacieron, quizá algunos de estos ya les suenan o les son más o menos términos comunes relativamente. Y bueno, uno de ellos es entender el genoma humano, el primer gran descubrimiento científico-tecnológico de los últimos 100 años que ha tenido la humanidad es el descubrimiento del genoma humano. Es decir, básicamente era un proyecto que se empezó a trabajar desde el 90, 1990, para entender cómo funciona el ADN humano, para entender cómo y descomponer la cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico, es decir, toda la información genética que tenemos como personas, poder fragmentarla. Si alguien vio alguna vez la película Jurassic Park, la 1, en ciencia ficción, tiene un precepto básico de esto, es decir, poder entender las cadenas del genoma humano y ver cómo trabaja el ADN, qué, estos genes, qué ocultan, qué trabajan, qué característica del cuerpo humano está en cada parte de los genes, del tipo de cabello, todo lo que tiene que ver con genética, toda la información allá. Y precisamente entender la secuencia del genoma humano, básicamente, ahora sí, poder entender toda una cadena y fragmentarla, es larguísima una cadena, entender cada parte de la misma, da un salto brutal para entender esta parte de cómo trabajar las enfermedades, cómo poder hacer modificaciones o manipulaciones genéticas en nuevos seres humanos, y también entra un tema moral aquí, es decir, qué tanto podemos trabajar en la conformación de una nueva persona, un nuevo ser y demás, ¿no? Pero bueno, el primer gran punto es entonces esta parte, descifrar el genoma humano. En las imágenes al final encontraremos parte de esto para ir a entender un poquito más cómo funciona esto del genoma humano, qué tiene que ver. Pero lo importante de esto es que este genoma va a permitir poder diagnosticar y trabajar mejor las enfermedades para poder quitarlas del cuerpo humano o erradicarlas o irlas llevando en un momento dado, porque estás hablando a nivel genético, es decir, poder arreglar algunos desperfectos y modificar o manipular. Esto nos lleva al segundo punto, gran descubrimiento, la reprogramación celular. Básicamente que nuestro cuerpo tiene muchos tipos de células y
De una u otra forma, ustedes en las asignaturas de ciencias quizá han visto que los ejercicios de biología, de ciencias, en general siempre se hacen con algún tipo de animal para que después se pueda trabajar a seres humanos, los llamados conejillos de indias o ratones de pruebas. Y precisamente desde el 2006 en ratones se empezó a trabajar esta parte, ¿no? La técnica posibilita principalmente que una célula de la piel, en este caso, de un cabello, se convierta en una neurona o cualquier tipo de células de todas que tenemos. Es decir, reprogramar, ir modificando, adecuando o arreglando. El punto de esto es a la velocidad y el costo que puede llegar. Así por eso todavía no se ha hecho tan comercialmente accesible y demás allá de una u otra forma. Pero lo importante es irlo trabajando esta parte. Y esto ayuda muchísimo a que gracias a esta reprogramación celular se puede borrar de la memoria de una célula, del desarrollo de la célula, convertir en un tipo de célula diferente totalmente en general. Es decir, quitar enfermedades que vienen en las células, borrarlas antes de que se empiecen a manifestar años posteriores y demás. Y todo se dejó de eliminar el término de ADN basura. Otro punto importante, ahora en el ámbito histórico, se encontró el homínido más antiguo de todos. Antes se consideraba a Lucy, a otros homínidos en África, y bueno, de otra forma está vinculado. Es un homínido hembra que se calcula que tiene alrededor de 50 kilos, unos 120 centímetros de estatura, es decir, alguien realmente bajito completamente, estaremos hablando de 120 centímetros del suelo a este nivel, en un momento dado, o sea, no muy alta la persona, un niño de 6, no sé, 6, 8 años, si acaso, estamos hablando de alguien ahí de tercera o cuarta primaria, en esa era la altura promedio de los homínidos, ¿no? Y bueno, se encontró en Etiopía, en un país de África, y esto realmente da un gran salto de que tuvimos antepasados muchísimo más antiguos a lo que ya creíamos que estábamos encontrando, ¿no? Y bueno, es decir, a este se le va a llamar Australopithecus ramidus. Es otro nombre o otra variante de los Australopithecus que ustedes ya vieron en la historia universal hace algunos años y también en secundaria que lo han trabajado. Pero es otro gran salto, el Australopithecus ramidus. Ahora, otro punto importante, siguiente, hallar agua en Marte. Porque una de las grandes expectativas del ser humano es eso, poder colonizar otro planeta. Si de otra forma la mayor parte de la Tierra ya es conocida, por lo menos la Tierra física, nos falta reconocer mucho en la parte subterránea, en las aguas, las cavernas, esta parte, pero la mayor parte de la Tierra donde uno puede pisar es conocida, ya quedan pocos lugares de la Tierra que el hombre no haya llegado todavía, ¿no? De difícil acceso en selvas, en algunos lugares muy recónditos, ¿no? Muy complicados. Pero ahora la vista del hombre se ha volteado hacia el espacio, hacia las alturas, y ver que de una u otra forma se puede colonizar el espacio. ¿De acuerdo? Y encontramos muchas series de ciencia ficción en toda la historia de la humanidad reciente, desde las más clásicas de Star Wars, de Isaac Asimov y demás, en donde se da esta parte de una vinculación con otros planetas. El punto de esto, que antes de imaginar viajes interespaciales, interestelares, hay que encontrar condiciones idóneas para poder llevar a cabo estos mecanismos. Y precisamente en junio del 2008, o sea, ya casi 12 años, confirmó este secreto a voces que el planeta Marte albergaba o albergó en un momento agua, es decir, no quiere decir que vamos a encontrar los ríos, los océanos como los tenemos imaginados ahorita, pero sí en algunas pruebas se ha encontrado que el planeta albergó agua muy poquita en general, que todavía, de acuerdo al pH o acidez de algunas partes de la superficie, podemos ver esto. Similares al pH, a las características de los elementos a los que hay en la Antártida de la Tierra. Hay que ver qué pasa en un futuro, en un momento dado, ¿no? Pero bueno, son las primeras pruebas de que puede ser que alguna vez quizá el suelo marciano tuvo vida. ¿Qué tipo de vida? Faltará muchísimo tiempo para entender y saber esto. Siguiendo en la conquista espacial, otro punto de los descubrimientos del siglo pasado, podemos hablar que se han encontrado planetas a años luz de aquí en otras galaxias, básicamente, desde el 2009 hasta la fecha, planetas con condiciones muy similares a la Tierra en general. Pero bueno, o sea, hablando de esto, la sonda espacial Kepler es la que se ha dado a la tarea
de indagar, investigar estos detallitos en general, ¿no? Esta sonda Kepler maneja o observa simultáneamente unas 150.000 estrellas en el universo, es decir, por los ángulos que va tomando y demás, no es que esté observando todo al mismo tiempo, pero tiene que ver, analiza su brillo cada 30 minutos y lo curioso de esto es que vemos estrellas en el cielo en la noche que muchas ya están muertas, que no existen, pero por la velocidad de la luz, estas estrellas están a muchos años luz de la Tierra. Y cuando explotó esta estrella, se murió, la luz que iba irradiando sigue viajando en el espacio, o sea, esto ya está muerto completamente, pero su luz está tan lejos que todavía, por así decirlo, vemos su fantasma que va en la Tierra. Mucho de lo que vemos en el espacio realmente ya no existe. Si nosotros ubicáramos la velocidad de la luz, si podemos ver la luz corriendo como una persona, como algo, como en las caricaturas se ve, la luz corre a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, en un segundo la luz corrió 300.000 kilómetros. Y esos planetas están a años luz, así es como se calcula la distancia, años luz. ¿Cuántos años la luz tendría que correr para llegar hasta este planeta, hasta esta estrella, hasta este satélite, esta roca en el espacio y demás allá? Pero de otra forma, con esta sonda Kepler se han encontrado planetas que tienen condiciones más o menos similares a las nuestras. Obviamente que una cosa es saber que existen y otra muy distinta poder tener contacto, comunicación con ellos y ya no digamos una colonización que el hombre pueda colonizar estos planetas en un futuro. O sea, pasarán muchísimos años siquiera para acercarnos a alguna idea. Tanto es así que ni siquiera hemos llegado a pisar otro planeta. Lo único que hemos salido es formalmente a la Luna desde los 70 nos ha vuelto a hacer un viaje ahí. Pero en los 60, principios de los 70, todas esas partes, ¿no? Y bueno, otro gran descubrimiento, se encontró el material más delgado del mundo, lo que es el grafeno. Sirve para muchos usos de carbono y demás allá, ultrasensible para los detalles de la tecnología y demás. Es decir, es ultramente delgado, casi demasiado delgado el grafeno, pero tiene un uso brutal. Ya en las actividades tendrán que checar específicamente con esto. Y en el ámbito matemático, a ustedes que les encantan las matemáticas a varios de ustedes y que recuerdan con cariño tanto sus materias de matemáticas, sus maestros, se descubrió en la respuesta de uno de los teoremas o de los problemas del milenio, la conjetura de Poincare. Son problemas que están desde el milenio pasado y se da un premio bastante alto económicamente a ecuaciones complicadísimas, complejísimas de teoremas, si alguien las puede constatar. Este conjetura de Poincare tardó 100 años en que alguien encontrara la solución. Es un gran logro para un matemático ruso. Y bueno, o sea, de una otra forma encontramos esto. Además de otra cosa que se encontró en el ámbito de la física, la astrofísica, la partícula de Dios o el bosón de Higgs. Es decir, son las partículas que van a servir para entender la creación del universo, del Big Bang, de provocar más materia, la creación de esto, de la antimateria, de los agujeros oscuros. Y con muchos esfuerzos se encontró el bosón de Higgs. Ya en la tarea veremos un poquito algunas imágenes de esto, pero son partículas microcósmicas, es decir, mínimas el tamaño, para entender cómo de ahí va haciéndose reacciones en cadena para encontrar la creación de más materia o tipo de cosas. Son las partículas, o también se le llamó la partícula de Dios, porque muchos consideran que es la más pequeña que puede existir y que en la parte científico-tecnológica si es que es la partícula que Dios creó, o las partículas que Dios creó para hacer este tipo de situaciones. Bueno, son algunas de las cosas o descubrimientos que vamos a estar encontrando en este momento. Gracias por su tiempo, por su participación. Sigan entregando las actividades, que ya estamos muy cerca de terminar el ciclo, para que no tengan ninguna complicación académica en sus actividades. Un placer, sigamos por las redes de siempre, por WhatsApp, pueden seguir comunicándose, por Classroom sobre sus actividades, y también pueden enviarlas por vía WhatsApp si tienen alguna complicación en la plataforma o y también sigan en contacto con YouTube, suscríbanse al canal para que vean cuándo van llegando las actividades y los videos. Un placer, que estén bien todos en casa, saludos a sus familias y que hayan pasado un excelente día. Que tengan una excelente semana y nos vemos. Bye.